Una muy buena tarde, un nuevo encuentro para compartir una visión de vida, una visión y un propósito, y enfatizar en el trabajo en equipo una de las grandes posibilidades de unión familiar y desarrollo de empresa. Hemos venido hablando de la importancia del gobierno corporativo. La palabra puede sonar, como decimos coloquialmente, rebuscada, pero el concepto es sumamente elemental. El gobierno corporativo regula las relaciones familia-empresa, empresa-familia, familia-empresa-propiedad. Y volvemos a enfatizar ese concepto tan simple que yo quiero y busco que quede impreso en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Tratar a la empresa como empresa, a la familia como familia. No se puede construir nada perdurable si no existe una ética corporativa. Esa ética tiene que estar unida a principios y valores y a una palabra y a un concepto que hemos repetido reiterativamente, amigos: transparencia. Que todos nuestros actos, que todos sus actos, que todos los actos de la familia y de la empresa puedan ser mirados por delante y por detrás, por un lado y por el otro. Que no vivamos construyendo castillos de naipe que destruyen familias y destruyen empresas. Esa ética corporativa implica un código de ética, una socialización organizacional y una sensibilización y un código de buen gobierno, pero no estamos hablando de letra muerta, de esos documentos o archivos eh, muy aparatosos que terminan en documentos amarillentos que no le agregan valor ni a las organizaciones ni a la familia. Implica un aprendizaje continuo y una educación, pero no estoy hablando tanto del conocimiento y de los insumos técnicos. Esos están, eso se consigue. La ética es esa cultura de transparencia, vuelvo y repito, que se percibe, que se olfatea y que garantiza que hay perdurabilidad, que condiciona una gestión corporativa, que entiende que parte de procesos, que no es solamente funciones, que es una cultura de transparencia, que es indicadores de logro, algo que se percibe pero que se puede medir, y esa medición de impacto al incorporar una cultura. ¿Cuáles son los valores de la empresa? También hemos utilizado la expresión huella, ADN. ¿Cuáles de estos valores pueden contribuir a mejorar la sociedad en que vivimos? No podemos las organizaciones y las familias son seres vivos, no pueden estar encapsuladas en sus propias verdades y en sus propias realidades. La relación con los colaboradores: es fundamental que entendamos que los colaboradores son los operadores del propósito familia-empresa. En la empresa familiar hay un vínculo esencial y especial con los colaboradores. Se sienten partícipes de los resultados de la empresa y de su continuidad. Y quiero reiterar algo que hemos tocado tangencialmente. La rotación alta de colaboradores en una organización es sinónimo que esa organización tiene fiebre. Y la alta rotación es por una de dos razones: por una inadecuada selección o por una inadecuada dirección. La sensación de proximidad
es básica. La empresa familiar se proyecta como un servicio de calidad, como un servicio confiable. El trato con el cliente es cercano, es cálido. Se busca que cada cliente sea único, como de hecho son. Se convierte en amigos, en un voz a voz. El compromiso con la calidad es alta. Es como esa impronta que identifica, que permite y garantiza, no obstante la complejidad de un entorno, que las cosas se pueden lograr. Las respuestas a los requerimientos del cliente son ágiles y flexibles. Las organizaciones tienen que buscar ser planas, ser sencillas, no ser sofisticadas, no vivir de cuestiones rimbombantes, sino de cercanía. Vuelvo a repetir un concepto coloquial. Las organizaciones deben oler al cliente, deben identificar lo que el cliente necesita, lo que el cliente requiere. Y me ratifico con otro concepto que estoy convencido que lo hemos dicho reiteradamente. No hay un sitio más peligroso para ver la realidad que una oficina. Hay que abrir puertas y ventanas, hay que conocer el mercado, hay que caminar el mercado, hay que olfatear el mercado. Los valores de la empresa familiar son los que generan una identidad. Es muy importante la identidad que se crea. No se crea en un día, no se injerta, no cae en un paracaídas. Se asocian con empresas de toda la vida que perduran, pero que perduran a través de la calidad, el servicio y la evolución constante. No es que estemos hablando de empresas estáticas, de empresas labradas y esculpidas en piedra. Estamos hablando de empresas que tienen una identidad que perdura, pero una capacidad de asimilar y adaptarse a los requerimientos del mercado. Una independencia. La empresa familiar en general busca la independencia a la hora de tomar decisiones. Se debe buscar, porque o si no, la confusión de ámbitos se convierte en un caldo de cultivo para la generación de conflictos. Esta característica genera reconocimiento, genera identidad. Es importante saber qué es primero, qué es en la mitad y qué es después. ¿Cuál es el concepto de la famosa y conocida matriz de prioridades en la empresa familiar? Saber qué es importante y qué no es importante. Miren que ese concepto es lo que hemos visto muchas veces, que dejamos de hacer lo importante por hacer lo urgente. En lo urgente sabemos que hay que actuar, delegar, pero les digo, la delegación, quiero enfatizar algo que me permite recordar a mis grandes profesores de administración que nos enseñaban que se delega autoridad, pero no se delega responsabilidad. Saber que no es urgente, que no está de primero en la línea y en la fila, pero tampoco vivir posponiendo, utilizando una palabra que se convirtió de moda, procrastinando constantemente, ni antes ni después, en el momento que es prioritario. Prioritario escuchar el mercado, prioritario escuchar a los colaboradores. Saber entonces, cada uno de ustedes en la vida de su organización haga la matriz de qué es urgente, qué no es urgente y sobre todo si tengo un equipo y he logrado conformar un equipo en el cual y con el cual puedo delegar. Las ventajas competitivas de la empresa familiar. Hombre, es básico reconocer que el conocimiento del sector es muy importante, que se convierte en un riesgo cuando se asuma el síndrome de la certeza absoluta, cuando pienso que, como también lo hemos repetido, que mis éxitos pasados garantizan mis éxitos futuros, que así lo hacía mi abuelo, mi papá, y así lo he venido haciendo yo. Maravilloso la cultura y la tradición, pero tenemos que entender que la evolución no da espera,
que la evolución no es benévola y que nos está este mundo en constante evolución proporcionando maravillosas oportunidades. La estructura de la empresa familiar conduce a una productividad, a una forma, si se logra homologar la comunicación, de tomar decisiones ágiles. Hoy hablamos por primera vez de comunicación, pero háganse de cuenta, amigos, que la comunicación está una marca de agua, esa marca tramada que está detrás de todos los conceptos que planteamos en nuestra reunión. Esa estructura genera velocidad de entrada al mercado y reducción en el tiempo de toma de decisiones, porque podemos decidir, pero podemos decidir si tenemos datos que se convierten en información, información en conocimiento y conocimiento en toma de decisiones. Si tenemos una comunicación respetuosa, si no pensamos y nos creemos poseedores de la verdad absoluta. La decisión de proteger el buen nombre de la familia se refleja en ella y en la alta calidad de productos y servicios, porque en la empresa familiar se asocia lo que somos como familia, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, con un producto, con un servicio. La unidad familiar y el compromiso con la propiedad genera un capital paciente. Tengo que decir también entre paréntesis que a veces el capital paciente se convierte en capital impaciente y se cree que las empresas son, perdónenme la expresión tan simple, vaquitas de leche incansables, pero las vacas de leche se cansan cuando le pedimos y sobredimensionamos la realidad de la empresa. Es decir, los inversionistas en general están dispuestos a esperar. No digo que esperen eternamente, y también a confiar en movimientos a largo plazo, sin presionar por el corto plazo. Tenemos que aceptar que el concepto de largo plazo se ha transformado, que hoy el largo plazo no son 5 años, no son 10 años, pero sí en las empresas familiares es más fácil, si se quiere, definir una visión de futuro y entender que se debe sembrar para recoger frutos. La valoración de la innovación de los pioneros genera nichos de mercado, lo cual hace que la empresa familiar se destaque. Si esta no se asume adecuadamente, se puede congelar en el tiempo y vivir del pasado. Hay algo que me ha impresionado en mi vida profesional, y es que a veces las organizaciones piensan que evolucionan, que se transforman, y créame, están literalmente metidas en el congelador, viviendo de recuerdos de lo que fui, percibiendo el rumor de éxitos que ya no existen, porque el mercado cambió, las exigencias cambió y va a seguir cambiando constantemente. Las empresas familiares tienen el gran compromiso de lograr el empalme generacional y responder a las presiones competitivas. Sé que a ustedes les puede llamar la atención que yo hable de empalme cuando se habla comúnmente de sucesión. Claro que sucesión hay cuando la persona fallece, pero el empalme es esa transición maravillosa entre el conocimiento de A, la experiencia de A, la experticia de A, con alguien que se ha ido formando. El empalme no debe ser abrupto. Habrán casos en que no hay otra opción, pero planificar un adecuado y respetuoso empalme generacional, seleccionar y preparar a la siguiente generación, el gobierno corporativo, gestionar los conflictos y fomentar la colaboración entre el equipo, cada vez más complejo, de accionistas familiares, son los principales focos de atención. Muchas veces, en la cotidianidad de mi labor,
sentado en una mesa de un gobierno corporativo, de una junta, de un comité de trabajo, por mi mente pasa como un rayito la idea, ¿qué pasa en esta organización si el pionero no existiera? Muchas veces, como no se previó esa situación, la gente no está preparada y empiezan unas luchas locas por el poder, pero no por un poder para servir, sino por una alimentación de egos que destruye empresas y desune familias. Algunas empresas familiares han pasado de tener un solo dueño controlador a ser una sociedad de hermanos. Otras han evolucionado desde una sociedad de hermanos a un grupo de primos que buscan profesionalizar sus estructuras y procesos de gobierno. Nada de eso es malo. Es la dinámica propia de una sociedad y de árboles familiares. Pero, vuelvo a decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los valores? ¿Y cuáles son las herramientas comunicacionales que permiten unidad familiar y desarrollo de empresa? Muchos de los desafíos que enfrentan las empresas familiares se presentan independientemente del tamaño y sector en que operan. Muchas de estas empresas fueron iniciadas por una generación de fundadores que nunca se visualizaron en un momento determinado como empresarios, pero tenían la maravillosa pasión y el maravilloso compromiso que exige para esa evolución actual que el gobierno corporativo comprenda que hoy el escenario y los escenarios son diferentes. Por último, en nuestra reunión del día de hoy, es importante que entendamos que los pioneros comparten un conjunto de características: resiliencia frente a las situaciones complejas, casi que en su forma de respirar, dicen es que es posible. Puede ser difícil, pero lo vamos a lograr. Son ajedrecistas, son personas que van uniendo piezas, pero que también saben en qué momento hay que cambiar esas piezas. Tolerante a la incertidumbre del entorno. Siempre hay incertidumbre, épocas de mayor y menor, pero la incertidumbre es inherente al desarrollo de las organizaciones. Incansable dedicación al trabajo. Quiero subrayar eso. No estoy invitando a que exista incansable dedicación al trabajo. Creo que hay que separar espacios, que separar ámbitos. Y hay hombres y mujeres que no se dieron cuenta cuando crecieron sus hijos, que se le perdieron a sus hijos los mejores momentos, y no por mala voluntad, no por descuido, sino porque todos sus sentidos estaban orientados a ese profundo concepto de generar empresa y de hacer valor. Una obstinación en el ejercicio de la autoridad que excluye opiniones de otras y opera con un modelo controlador. Empecemos a sacar de nuestro lenguaje: aquí se dicen las cosas como yo digo. Al que le gustó bien, o si no, las puertas están abiertas. Es que esto es mío, es que esto lo hice yo. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido testigos de esas expresiones? Esas expresiones no generan valor. Y es un síntoma de una enfermedad terminal que termina siendo reiterativo con la unidad de la familia y con el desarrollo de la empresa. Tan grave eso como la debilidad. Como decimos popularmente en Antioquia, el Dios me lleve y Dios me traiga. No, no es eso. Ni tampoco maquillar las realidades y los conflictos por no generar confrontación. A mí personalmente no me asusta la confrontación, me asusta la confrontación sin respeto. En la medida que los pioneros se hacen mayores, ciclo inevitable y normal de la existencia, el control de la propiedad que estaba
en manos de una sola persona o de unos pocos accionistas se diluye entre ramas familiares y evidencia la necesidad de un gobierno corporativo operante. Quiero reiterar, no asocien el concepto del gobierno corporativo como algo de empresas muy grandes y muy evolucionadas. Si se quiere, sería rico lograr, cuando digo rico es beneficioso, agregaría valor, independiente del tamaño de su organización, que haya una metodología de relacionamiento claro, empresa, familia y propiedad, que haya una clara metodología de comunicación, que haya una clara metodología de toma de decisiones. Miren, amigos, que en la medida que nos vamos entrando en este apasionante mundo de las organizaciones familiares, nos damos cuenta que son posibles, que son factibles, que son generadoras de desarrollo y que permiten buscar caminos y alternativas en la medida que exista claridad en el propósito, fortalecimiento en los valores y una comunicación aireada y respetuosa. Como de costumbre, para mí es un placer compartir con ustedes. Quiero repetirles el correo electrónico. ¿Qué busca ese correo electrónico? Que ustedes se sientan con el derecho a preguntar, a cuestionar y sus inquietudes. Siempre buscaremos reflejarlas en el programa y en el encuentro de cada semana. Aurelio Vélez 57, repito, Aurelio Vélez 57 arroba gmail.com. La única gran expectativa que tenemos es servir y construir con ustedes organizaciones a partir de la unidad familiar que contribuyan al gran desarrollo de un país como el nuestro que merece lo mejor. Muchas gracias.